Muy buenos días, tenemos una mañana fría en Temperley hoy. Es una mañana de domingo, una mañana del día, o la mañana del día que nos recuerda que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se levantó de entre los muertos, el día que nos reunimos en torno a la Escritura para adorar a nuestro Dios y darle gracias por su bondad y por su obra a nuestro favor en Jesucristo. Una buena oportunidad esta mañana para abrir nuestras Biblias y detenernos a escuchar la voz de nuestro Dios. Así que si tienen sus Biblias a mano, y espero que sí, abrámosla en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Estamos llegando al fin de la carta, hemos estado recorriendo estas dos cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica y estamos hoy en el capítulo 3 de la segunda y vamos a leer a partir del versículo 6. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo 6 hasta el versículo 15. Ahí vamos a estar esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y la Biblia dice así: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Oremos. Padre, estamos agradecidos porque esta mañana podemos abrir nuevamente nuestras Biblias y sabemos que este no es un ejercicio común, no es como abrir cualquier otro libro. Estamos abriendo tu palabra y al oírla, al leerla, estamos escuchando tu voz. No es que la Biblia contiene tu palabra, la Biblia es tu palabra. Cada palabra de la que hemos leído ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y cada palabra que hemos leído, Señor, refleja tu pensamiento, tu mente, tu corazón, tu voluntad. Y cada palabra que hemos leído tiene poder para obrar en nuestros corazones. Y anhelamos que así sea, que tu palabra corra y sea glorificada, que sea efectiva, oh Dios, que lleve fruto en la vida de todos y cada uno de los que la oiremos esta mañana. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, probablemente hemos dicho o hemos oído en algún momento: en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? O cada casa es un mundo, o sucede en las mejores familias. Nosotros tenemos la idea, considerando nuestra propia familia, que nuestra familia es particular, que problemas que pasan en nuestra familia no pasan en ninguna otra, y que mirando otras familias muchas veces tenemos cierto tipo de disconformidad o de anhelo o aún de envidia por lo que parece ser una familia modelo, una familia donde todo funciona bien. Pero la verdad es que en todos lados se cuecen habas, la verdad es que hay cosas que suceden aún en las mejores familias y la verdad que cada casa es un mundo. Nosotros no podemos conocer y certificar a ciencia cierta lo que pasa detrás de las puertas de un hogar. Puede que todo parezca un desorden, pero la vida adentro sea distinta, o puede que por fuera todo parezca un Edén, ¿verdad? Un paraíso, pero por dentro las cosas sean lo opuesto. Aún en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Una iglesia que relativamente fue una iglesia sana, una iglesia ejemplar, una iglesia que motivó el gozo en Pablo. Aún en esa iglesia había problemas que necesitaban ser confrontados. Aún en esa iglesia, aún en la iglesia de Tesalónica, había personas que se conducían desordenadamente y que tenían que ser confrontadas con su andar que deshonraba al Señor.
al leer ambas cartas, tanto la primera como la segunda, nosotros podemos recibir la impresión de que no era un problema nuevo, ¿verdad?, el que había que tratar detrás de aquella puerta. No era un problema nuevo que había que tratar en aquella familia aparentemente ejemplar, ¿no es cierto? Pablo lo había tratado también en la primera carta, pero aparentemente la situación y la conducta de ciertos hermanos que necesitaban corregir algún aspecto de su vida, no había cambiado, persistían en su andar desordenado. Por eso ahora en 2 Tesalonicenses, estos versículos que acabamos de leer del capítulo 3, el apóstol Pablo llamará a la iglesia entera, ¿verdad?, a tomar medidas más drásticas para llevar a estos hermanos al arrepentimiento. Pablo llama a estos hermanos los que andan desordenadamente. Encontramos esa expresión en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y en el versículo 11, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Así que puertas adentro de aquella iglesia ejemplar, de aquella iglesia relativamente sana, de aquella iglesia que era un motivo de gozo para el apóstol Pablo, había problemas que confrontar. Había cuestiones que no estaban bien y que necesitaban ser tratadas por la iglesia. Hay una idea clave aquí en estos versículos y que queremos destacar, o que quiero destacar desde el principio, es la responsabilidad de la iglesia de responder al pecado de sus miembros. Ese es el tema, ¿verdad?, que el apóstol está tratando aquí en estos versículos. Por lo general, puede que cuando nos acercamos a este texto de 2 Tesalonicenses capítulo 3, tengamos la idea formada de que el tema aquí, permítanme la repetición, es el asunto del trabajo, ¿verdad? Pensamos que Pablo está escribiendo aquí sobre el trabajo, que esa es la idea clave, esa es la idea central. Hay textos aquí que puede que hayamos usado o que hayamos oído frecuentemente. Por ejemplo, lo que dice en el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es un texto conocido, es un texto que puede que hayamos oído muchas veces o aún dicho muchas veces en ciertos contextos, en ciertas conversaciones. Y ese texto, por ejemplo, junto con lo demás que dice, puede hacernos pensar que la idea clave en este pasaje, en este párrafo, sea el trabajo, ¿verdad? Pero la verdad es que el asunto del párrafo aquí es otro: la necesidad de la iglesia de velar por la pureza de sus miembros. Ellos estaban a la espera del retorno del Señor Jesucristo. Pablo ya ha escrito el meollo de esta carta, ¿verdad? El meollo de 2 Tesalonicenses es el capítulo 2, ahí está el asunto, ahí está el tema, ahí está el motivo, ahí está la cuestión, ¿verdad?, que movió al apóstol Pablo a escribirla. Ya ha escrito él el meollo de esa carta, al decir que el día del Señor no vendrá antes de la parusía, ni antes de la manifestación del hombre de pecado. El apóstol Pablo ha tratado con aquello que traía inquietud al corazón de los hermanos de la iglesia. Por tanto, dice el apóstol Pablo, las aflicciones que ustedes están experimentando no son parte de la gran tribulación como algunos pretenden hacerles creer. Ya hemos hablado de eso. La iglesia estaba bajo una fuerte persecución, la iglesia estaba bajo una fuerte oposición de parte de su contexto social, y llegó una carta, presumiblemente escrita por el mismo apóstol Pablo, donde se señalaba que aquello que estaban experimentando era el día del Señor, ¿verdad? Y había conturbado el corazón de los hermanos porque en primera instancia habían oído otra cosa de Pablo. Ahora, Pablo ya ha aclarado eso, dice: no, hermanos, el día del Señor no vendrá hasta que haya un traslado, el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, y no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado. Así que no se inquieten, el Señor aún no ha vuelto por los suyos, pero lo hará. Y mientras lo esperan, y aquí viene la parte práctica de la carta que comenzamos a considerar el domingo pasado, ustedes deben orar, ustedes deben confiar, ustedes deben obedecer y deben velar sobre el testimonio de la iglesia. Deben continuar orando, les dijo Pablo, deben permanecer confiando, deben perseverar obedeciendo y ahora deben persistir también
en velar sobre el testimonio de la iglesia. Dice, pero os ordenamos, hermanos, agregando a lo que ya dijo en los primeros versículos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y en este caso, en el caso de esta iglesia, había un pecado particular en varios que debía ser confrontado y tratado por la congregación. Debían, mientras esperaban el retorno de Cristo, velar sobre el testimonio de la iglesia y actuar con decisión para con aquellos que no se arrepentían y perseveraban en el pecado. Hermanos y amigos queridos, la honra de Dios se pone en tela de juicio cuando los creyentes no nos conducimos como la Biblia lo señala. La honra de Dios se pone en tela de juicio cuando nos conducimos desordenadamente. Por eso el testimonio de la iglesia y el testimonio de cada uno de los creyentes que forma parte de la iglesia debe ser preservado, ¿verdad? Debe ser salvaguardada la honra de Dios y la iglesia tiene una responsabilidad con eso. Los de afuera están mirando y nuestra conducta, sabiendo ellos que somos cristianos, puede estar deshonrando a Dios. En este caso, había algunos en la iglesia de Tesalónica cuya conducta estaba deshonrando a Dios y ellos debían velar sobre eso y no debían permitirlo y cada iglesia debe hacerlo, señala la Escritura. Pero juntamente con esta idea clave de que la iglesia debe velar sobre la pureza de sus miembros, de que debemos cuidar el testimonio que damos ante los de afuera, que nuestra conducta como creyentes tiene que traer honra a nuestro Dios. Mientras Pablo trata eso, hay dos ideas secundarias que también se mueven a lo largo del párrafo. Una de esas ideas es sí, la importancia del trabajo. El apóstol Pablo va a presentar el trabajo como parte de nuestro andar con el Señor. Pero también está entrelazado en ese tema otra idea secundaria, que es la importancia de la teología. No hay ninguna duda que estos hermanos vivían desordenadamente porque estaban armados con un pensamiento erróneo. Nunca debemos olvidar eso. La conducta siempre da lugar, o siempre deriva, de la creencia. La creencia siempre da origen a la conducta. Hay una relación muy estrecha entre ambos. La teología impacta en la manera de vivir. Nosotros actuamos de acuerdo a aquello que tomamos por cierto y en todos los asuntos de la vida. Así que vamos a tomar nota de esta idea clave y de estas dos ideas secundarias que aparecen en este capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Hablemos de la idea clave. En primer lugar, ¿cuál era el problema de la iglesia en Tesalónica? El problema que había en la iglesia. Dice claramente el versículo 6 y como ya vimos también el versículo 11, había en aquella iglesia algunos hermanos que andaban desordenadamente. Ese era el problema que la iglesia debía atender diligentemente, ¿verdad? El tema, el asunto de los hermanos que se comportaban en forma desordenada. De los tales, dice Pablo claramente en el versículo 6, ellos debían apartarse. Estos que andaban desordenadamente tienen ciertas características que el apóstol Pablo señala aquí a lo largo del párrafo. En primer lugar, diremos que la palabra desordenadamente también puede ser sinónimo de ociosidad, de flojera y de vagancia. Dicen los que saben que la palabra atactos, que es la palabra que se traduce aquí desordenadamente, puede definir a un niño que no tiene interés en lo que se está enseñando, a un niño que no pone atención en la escuela, a un niño que no pone atención a su maestro, que es vago, que es flojo, que es perezoso. Esa es una de las opciones de esta palabra. Y no hay duda que la frase ahí al final del versículo 6 define a qué se está refiriendo Pablo. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La palabra fuera de orden o desordenadamente no solamente define al ocioso, al flojo, al vago, sino que también en un sentido más estricto define a que está fuera del orden establecido por la enseñanza bíblica. Había en la iglesia quienes
vivían de acuerdo al orden establecido por la enseñanza bíblica, y había en la iglesia quienes no vivían de acuerdo al orden establecido en la enseñanza bíblica o por la enseñanza bíblica. Andaban desordenadamente, particularmente en relación a la responsabilidad de trabajar. La mayoría de los hermanos en Tesalónica andaba bien. La mayoría de los hermanos en Tesalónica habían recibido la enseñanza apostólica y habían cedido, como mencionamos el domingo pasado, ante ello. Ellos ordenaban sus vidas tomando como base la enseñanza que habían recibido de Pablo y sus colaboradores, ¿verdad? Habían cedido el derecho de gobernar sus vidas al control de Dios, sometiéndose a su palabra, sometiéndose a la enseñanza que habían recibido del apóstol Pablo. Pero otros no. Fíjense que el versículo 11 pone especial énfasis en esto, porque oímos que algunos de entre vosotros. A veces generalizamos la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia tal cosa. No podríamos decir de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica, en la iglesia son todos unos vagos. Pablo señala, dice, no, algunos, ¿verdad? Siempre hay algunos que en un sentido o en otro no andamos ordenadamente y necesitamos corregir y necesitamos actuar y necesitamos hacer cambios y necesitamos arrepentirnos y necesitamos juzgar ciertas cosas en la presencia del Señor. ¿Qué enseñanza apostólica no estaban tomando en cuenta estos que andaban desordenadamente? Porque lo dice el versículo 6, andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál era esa enseñanza? ¿Qué aspecto llenaba esa enseñanza? Bueno, la enseñanza sobre la importancia del trabajo. Eso dijimos que era una de las ideas secundarias que corre a lo largo de todo el párrafo. Pablo les había hablado de esto cuando estuvo con ellos. En el versículo 10 ya lo leímos, porque también cuando estábamos con vosotros, al principio, al comienzo de la iglesia, cuando Pablo, Silvano y Timoteo llegaron por primera vez a Tesalónica, estuvieron 3 semanas ahí predicando el Evangelio, cuando algunos respondieron al Evangelio y se convirtieron al Dios vivo y verdadero, abandonando la adoración a los ídolos, como Pablo describió su conversión en la primera carta, el capítulo 1, al enseñar a los nuevos creyentes, este tema estuvo en la enseñanza. La importancia del trabajo responsable de parte de los creyentes. Él había dejado en claro que el ser cristiano no nos lleva a no trabajar. El ser cristiano no nos lleva a pensar que trabajar con las manos no tiene nada que ver con la vida espiritual. Hermanos, amigos, el tema del trabajo atraviesa toda la Biblia. Antes de la caída el trabajo fue establecido. Algunos piensan que el trabajo es una maldición, pero en realidad una maldición que vino como resultado de la desobediencia de Adán y Eva, pero el trabajo fue establecido antes. Antes de pecar, Adán ya tenía trabajo, ya tenía responsabilidades que cumplir, con las cuales honraría y reflejaría y manifestaría el conocimiento y el carácter de Dios. Así que antes de la caída el trabajo fue establecido. Por la caída, el trabajo o la concepción del trabajo se vio alterada, ¿verdad? Y así también la calidad o los beneficios del mismo. El trabajo ahora requeriría un mayor esfuerzo. El trabajo ahora no traería resultados buenos y abundantes tan rápidamente como antes de la caída, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por la redención, el trabajo fue elevado en su concepción. A partir o como resultado de la nueva vida que recibimos en Cristo, de la nueva criatura que somos hechos, de la nueva creación que comenzó en el Señor Jesús, el trabajo, su concepción, sus motivos, la manera de llevarlo a cabo, así como sus recompensas, ahora está profundamente ligado a la nueva vida en Cristo y ha tomado otro cariz que no tenía antes de la cruz. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, unas páginas allí a la izquierda en sus Biblias. Versículo 22, siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Está hablando en un contexto de trabajo, está hablando de siervos y amos. Habla a ambos que dan órdenes y a siervos que cumplen órdenes. En el cumplimiento de esas órdenes debe estar la motivación de hacerlo como para el Señor. El trabajo fue elevado en su concepción, en sus motivos y también en sus recompensas, en las promesas que están ligadas al trabajo. El trabajo no debe ser visto como un compartimento de la vida que no tiene relación con el andar con el Señor. El hombre en general tiende a hacer eso, a compartimentar su vida, ¿verdad? A poner diferentes aspectos de la vida en diferentes estantes que en apariencia no tienen ninguna relación entre sí, ¿verdad? Y a veces los creyentes también hacemos algo como eso. Nosotros pensamos que una cosa es cómo me gano la vida y cómo llevo adelante mi matrimonio y cómo llevo adelante la crianza de mis hijos o cómo trato a mis padres o cómo me visto o qué cosas permito entrar a mi mente o cómo me divierto o cómo gano mi dinero, y otra muy distinta es ser cristiano e ir a la iglesia. Nosotros no vemos a veces una relación que fluye y une todos los aspectos de la vida y que tiene como centro mi andar con el Señor, pero es así. Es en esa forma, nada más alejado de la verdad, pensar que diferentes aspectos de la vida son independientes entre sí, sin tener un eje que los una y una razón que los atraviesa, que es nuestro conocimiento de Dios en Cristo. Nada más engañoso y nada más cómodo para algunos. Dicen, no, yo voy a la iglesia, yo cumplo con la congregación, con mi trabajo no se meta, como matrimonio no se meta, en la manera que trato a mis hijos no se metan, con la forma que me relaciono con mis vecinos no se metan, con la manera que me visto no se metan, con la manera que gano mi dinero no se metan. Yo voy a la iglesia, punto. Lo demás es asunto mío. Pero todo lo relacionado con el tema trabajo y con los demás asuntos mencionados anteriormente, todo tiene un orden establecido en la Escritura. Y aquí Pablo dice, hay un orden establecido por la Escritura a ti que conoces al Señor relacionado con tu trabajo. Y hay algunos en la iglesia, ahí en Tesalónica, dice Pablo, que no están conformándose, ciñéndose, amoldándose, rigiéndose por ese orden establecido en la palabra de Dios. Cuando nosotros permanecíamos sujetos al pecado, podíamos, porque no podíamos hacer otra cosa, llevar nuestros asuntos como mejor nos pareciera. No había manera de hacerlo de otra forma. El hombre se engaña pensando que es libre. Quizás tú piensas que eres una persona libre, pero en realidad tú eres un esclavo. En el estado natural el hombre es esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa que obedecer al pecado. No existe tal cosa como libre albedrío. El hombre es esclavo del pecado. No hace lo que quiere, hace lo que el pecado, instigado por el diablo y siguiendo la corriente de este mundo, le ordena que haga. Así vivíamos y así éramos nosotros, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Seguro que ofendíamos a Dios y seguro que afrentábamos su santo carácter, su carácter santo y su ley. Pero una vez que se nos ha concedido el arrepentimiento, y recordemos que arrepentimiento es un cambio de mente, y una vez que hemos recibido un nuevo corazón, al ejercitar nuestra fe en el Señor Jesús, ser regenerados, convertidos, entendemos que hay una nueva manera de llevar adelante los asuntos de la vida, en orden con el carácter santo de Dios, con su ley, y queremos someternos a eso porque nuestra preocupación y anhelos es honrar al Señor. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que viven para sí mismos y los que buscan la gloria de Dios. Los que buscan solamente su propia satisfacción y los que buscan agradar al Señor. La diferencia, han experimentado un cambio en el corazón, una conversión, cuando el mensaje de Dios llegó a sus corazones y obró allí. Les dio entendimiento de lo que es el pecado, de la necesidad de la salvación y de que hay un Salvador. Y fueron llevados por la gracia de Dios a Cristo, fueron hechos nuevas criaturas.
Y ahora de vivir para sí mismos se han vuelto a vivir para la honra de Dios, y la honra de Dios también está implicada en la forma que trabajamos. Antes vivíamos buscando nuestra propia satisfacción y así enfocábamos el trabajo o el no trabajo de cierta manera. Pero ahora vivo tomando la gloria de Dios como mi meta suprema y así enfoco mi trabajo. Ese es el orden establecido. Trabajar honrando al Señor. Trabajar duro de una forma que honre al Señor. Ligado íntimamente a mi andar con el Señor. Esta minoría, estos algunos de los que habla el versículo 11, no vivían de acuerdo a ese orden bíblico. Ahora, hubiera sido interesante poder conocer qué pensaban estos hermanos, ¿verdad?, allí en Tesalónica. El texto no nos lo dice. No olvidemos, la conducta deriva de las creencias. ¿Qué pensaban estos hermanos que los llevaba a vivir de esa forma? ¿Qué motivaba? ¿Qué los movía? ¿Cuál era el combustible que alimentaba ese andar desordenado? ¿Qué pensaban estas personas que los llevaba a actuar de esa forma? Y acá caben unas preguntas. ¿Qué cree usted sobre el matrimonio? ¿Qué piensa usted sobre las posesiones materiales? ¿Qué piensa usted acerca del propósito de la vida? ¿Qué piensa usted acerca del retorno de Cristo? ¿Qué piensa usted acerca del dinero? Es muy importante evaluar, discernir, tomar conciencia de esto, porque esto determinará cómo se comporta usted frente a esos asuntos. Efesios capítulo 4, versículo 17 es un texto muy importante, ¿verdad? Deberíamos examinarlo, meditar en él, considerarlo y pensar en base a lo que dice aquí. Pero Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí está. La vanidad de la mente vana, los pensamientos inútiles, los pensamientos estériles, los pensamientos corruptos, los pensamientos perversos determinan el andar de los gentiles, dice Pablo aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí está el resultado de la vanidad de la mente. Se entregaron con avidez a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Los incrédulos andan en la vanidad de su mente y eso produce cierta conducta. Los creyentes andamos conforme a la verdad que está en Jesús y eso determina nuestra conducta. Tenemos que evaluar sobre qué premisas estamos actuando. No sabemos qué creencia tenían estos hermanos y qué determinaba la forma que se estaban conduciendo. Algunos piensan que simplemente eran flojos, eran vagos, eran perezosos. Otros piensan que probablemente era un tema cultural. Quizás en Tesalónica ya se menospreciaba el trabajo manual, ya se menospreciaba el trabajo sencillo, ya se menospreciaba el trabajo artesanal. Era visto como algo de poco valor, de poca importancia, algo que se podía menospreciar y que si se podía evitar mejor, porque Pablo tuvo que hablar de esto ya desde el comienzo que estuvo en Tesalónica. Ya tuvo que plantear aquella premisa: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que ya había allí algo en el pensamiento quizás de la comunidad que hacía que estos hermanos tuvieran esta forma de pararse frente al trabajo. Pero la mayoría de los comentaristas y la interpretación histórica del por qué actuaban así dicen que el motivo para no trabajar estaba íntimamente ligado a la escatología, a su pensamiento en cuanto a los eventos futuros. El cómo entendían ellos que se darían los eventos relacionados con el retorno de Cristo los llevó al cómo enfrentar el asunto del trabajo.
Su concepción en cuanto a las profecías y al cumplimiento de esas profecías, su comprensión y su entendimiento y su concepción acerca de cómo se darían las cosas en el futuro relacionado con el retorno de Cristo, fue lo que lo llevó a abandonar sus trabajos y a volverse vagos, perezosos y flojos, piensan la mayoría de los comentaristas. El día del Señor era tan inminente para ellos, Cristo podía venir en cualquier momento, ya que es mejor no trabajar y me dedico exclusivamente a esperar al Señor. Como Cristo viene pronto, no vale la pena estar ocupados en el trabajo. Es verdad que Cristo viene pronto. Es verdad que el retorno de Cristo es inminente. Eso ha sido el mensaje de la Iglesia y de la Biblia a lo largo de todos los siglos. Cristo puede venir en cualquier momento por los suyos, pero eso no implica que nos debemos sentar a esperar. No implica eso. Ellos pensaron, Cristo viene ya, Cristo puede venir ahora, Cristo puede venir antes que termine el día, entonces vamos a usar el tiempo en otra forma, vamos a dedicarnos a esperar. ¿Cuál era el problema? El Señor no venía y el hambre no desaparecía por sí solo. Ese era el problema ahí en Tesalónica. Las boletas continuaban llegando, las zapatillas de los chicos se gastaban, la alacena estaba quedando vacía y las discusiones matrimoniales por causa del dinero comenzaron a estallar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos hermanos? Que pensaban que mientras esperaban al Señor no valía la pena usar el tiempo trabajando. Ellos empezaron a pretender que otros hermanos los ayudaran. Eso era. Versículo 11, volviendo a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Empezaron a cargar sobre otros responsabilidades que los otros no tenían por qué llevar, mientras descuidaban responsabilidades que ellos mismos debían atender. Esto es tan antiguo, ¿verdad? Qué fácil es poner sobre otros responsabilidades que ellos no tienen que llevar, mientras nosotros desatendemos las nuestras. O qué fácil es pretender que otros hagan la parte que le corresponde en alguna relación, en algún aspecto, mientras nosotros no atendemos la parte que nos corresponde a nosotros. Eso puede ser en casa, eso puede ser en el trabajo, eso puede ser en la iglesia. Es muy fácil concebir la vida en una sola dirección, solo en la dirección de recibir, solo en la dirección de exigir, solo en la dirección de esperar, solo en la dirección de ser servidos, pretender de otros su parte y su responsabilidad cuando yo no hago lo que me corresponde. Yo me imagino a estos hermanos acercándose a otros allí en Tesalónica y diciendo, mirá, el Señor viene pronto, pero por si acaso no me prestás unos pesos. Equivocados, desordenados. No trabajaban por su teología equivocada, pero la vida seguía y las necesidades no desaparecían. El sentido de la expresión allí, entremetiéndose en lo ajeno, indica a alguien que no se ocupa de sus propias cosas, sino que se ocupa en demasía o mete la nariz en demasía en las cosas de otros. Desubicados, ¿verdad? Pero Pablo va un poco más allá y hablando de estos hermanos que andaban desordenadamente, el apóstol también señala que ellos eran desobedientes. Dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No solamente no se ceñían a la enseñanza bíblica, ¿verdad? No solamente actuaban de acuerdo a una teología equivocada, una creencia errónea, sino que también manifestaban desobediencia. Pablo les había ordenado con autoridad apostólica, les había dicho que parte de la responsabilidad de la vida cristiana es honrar a Dios, ahora que somos sus hijos y le conocemos con nuestra forma de trabajar. Queda claro acá que ellos no actuaban así por ignorancia.
Pablo les había enseñado acerca de esto cuando estuvo con ellos, y no solamente eso, sino que también les había escrito sobre eso en la primera carta. Volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, la segunda parte del versículo 10, 1 Tesalonicenses 4, 10, la segunda parte, dice: os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y ahora vamos al versículo 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo necesitó empujarlos, exhortarlos, permítanme la expresión, picanearlos un poquito con la importancia del trabajo responsable, honrado, diligente, sosegado para atender sus propias necesidades. Y seguramente pensó reforzar esto con lo que escribió en capítulo 5, versículo 14, ahí también en 1 Tesalonicenses: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Así que había hablado de este asunto con ellos cuando estuvo por primera vez entre ellos. Les escribe a ellos en 1 Tesalonicenses, en la primera carta, a ellos, a todos individualmente y a la iglesia en general. Y ahora otra vez tiene que repetirlo. O sea que estos hermanos no eran ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios tocante a ese asunto. Habían sido enseñados, pero no estaban obedeciendo. ¿Les suena eso? ¿Cuántas veces le decimos a los hijos? ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? ¿Verdad? ¿Le hace pensar en sus hijos eso? Pero ¿qué tal usted? ¿Usted obedece todo lo que sabe que es la voluntad de su Padre Celestial? ¿Usted sabe que su Padre Celestial no puede poner su aprobación sobre ciertos aspectos de su vida y de su conducta, pero igual sigue insistiendo con eso? Esto hacían estos hermanos, eran desobedientes. Pablo les habló cuando predicó el Evangelio y estableció la iglesia. Pablo les escribió en la primera carta y ahora tiene que volver a repetírselo. Tienen que trabajar, eso es parte del andar con el Señor. Deben trabajar honrando al Señor, atendiendo sus necesidades. Si no quieren trabajar, no coman. ¿Hay asuntos en los que usted ofrece resistencia? Algunos de Tesalónica, en el tema del trabajo, ofrecían resistencia. Estos hermanos sencillamente eran desobedientes. Habían oído de Pablo enseñanza sobre esto y habían leído de Pablo enseñanza sobre eso, pero no querían ceñirse a ese orden. Ahora, fijémonos algo, hermanos, es muy necesario, y amigos, recalcarlo, destacarlo. Fijémonos que ellos no eran incapaces de trabajar. Porque al señalarlos como desobedientes está implícito que podían trabajar. Esa es la cuestión. El hecho es que no querían. Pablo no está hablando a personas que por alguna razón no podían trabajar, sino que Pablo está hablando a hermanos que pudiendo trabajar no querían hacerlo. Y al no querer estaban manifestando desobediencia, resistencia, ¿verdad? Rebeldía frente al orden establecido por Dios en cuanto a eso. Ellos no necesitaban ser asistidos por la iglesia o por los hermanos. Estaban en condiciones de hacerse cargo de sus gastos y de sus necesidades, pero no lo hacían. El trabajo estaba allí y ellos huían en sentido contrario. Hay quienes no pueden trabajar. A ellos hay que ayudarlos. Hay personas y hermanos en la iglesia que pasan por dificultades económicas por un tiempo. Hay que ayudarlos. Pablo no está hablando de eso. Está hablando de quienes no quieren trabajar, que tienen la capacidad, que tienen las oportunidades y no quieren hacerlo por simple flojera, por simple pereza, por simple vagancia o por un pensamiento incorrecto o por pura rebeldía. A ellos hay que señalarlos, dice el apóstol Pablo. Hoy en día hay una gran distorsión en cuanto a ese asunto, ¿verdad? Se ha gestado y se ha instalado el pensamiento de que yo debo recibir todo a cambio de nada. El Estado se ha transformado en el gran benefactor y los que tienen, ¿verdad?, aún ganándoselo en buena ley, los enemigos y los que tienen que dar. Pero el creyente debe velar para que
que esos conceptos no se establezcan en nuestra mente. No podemos ver a los hermanos pudientes de la congregación como obligados a darnos, cuando nosotros podríamos ganárnoslo por nosotros mismos, o a la iglesia, o al Estado. No deberíamos hacer eso. La ética del esfuerzo, la ética del trabajo duro, la ética de la responsabilidad, esa es la ética bíblica. Y Pablo está señalando a quienes no se ordenan de acuerdo a esa ética, a quienes pueden y deben pero no quieren, y los señala como desobedientes. Y Pablo también señala que estas personas que no se ocupaban en lo que debían, se ocupaban en lo que no debían. Ya lo leímos en el versículo 11. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hay una expresión similar en otra de las cartas de Pablo que puede ayudarnos a entender de qué está hablando Pablo aquí. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo en cuanto al orden en la iglesia, ¿verdad? Y en esta parte de la primera carta, al final del capítulo 5, y a la mitad del capítulo 5, está hablando acerca de la responsabilidad de la iglesia de ayudar a las viudas. Pero hay ciertas normas, hay cierto orden establecido. No es que es viuda, hay que ayudarla. No, hay ciertos parámetros, hay cierto orden establecido en la Escritura. Y en versículo 11 particularmente empieza este párrafo donde dice, 1 Timoteo 5, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Qué interesante, ¿no? En Éfeso, se podría dar una situación similar a la que se estaba viviendo en Tesalónica. Pablo ve el peligro de que las mujeres que quedaran viudas siendo jóvenes pudieran verse involucradas en actividades no adecuadas para una mujer creyente, movida quizá por el pensamiento, ¿cuánto tiempo libre tengo ahora? Eran jóvenes, quizás no habían tenido hijos, ya no tenían un marido, un hogar que atender, o quizás los hijos ya habían crecido. Y dicen, ahora tengo tiempo libre. ¡Oh, todo lo que voy a poder hacer! Pensar que antes, cuán pocas cosas podía hacer, cuán poco tiempo tenía para mí. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha dicho? Y armadas con ese pensamiento, estas mujeres podían llegar a darle a la vida y al tiempo un uso equivocado. Pablo dice, vigilá sobre eso, estate atento, porque disponer de mucho tiempo libre es peligroso, porque podemos hacer un mal uso de él, perjudicando el testimonio y perjudicando a otras personas. Esto es un paréntesis. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para hacer un buen uso del tiempo libre? Muchos en la etapa de preparación, los jóvenes cuando están estudiando, cuando están preparándose. Muchos en la etapa de la productividad, el tiempo que trabajamos, que estamos mucho tiempo fuera de casa, ocupados en nuestras responsabilidades. O en la etapa de la crianza, donde los niños exigen y adolescentes una vigilancia continua todo el tiempo, 24/7, como dicen ahora. ¿Cuántos en esos momentos de la vida se lamentan por la falta de tiempo? Pero ¿cuántos no saben hacer buen uso de él, atendiendo lo importante? Esto es un pensamiento personal nomás, pero puede que para algunos de nosotros sea mejor estar restringidos en cuanto a tiempo, porque no sabríamos qué hacer con él si tuviéramos más. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cuidado, le dice Pablo a Timoteo acá en 1 Timoteo 5:13. Estas mujeres
van a disponer de mucho tiempo. Vigila para que no hagan un mal uso de él. Fíjense que Pablo le dice que se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, que formen un nuevo hogar, que críen hijos y administren ese hogar para la gloria de Dios. Eso sí lleva tiempo. Eso sí. Así que si te quejas, mujer, porque tienes un marido, un hogar e hijos y te queda poco tiempo, esa es la idea. Que utilices tu tiempo en eso, dice Pablo aquí a estas mujeres. Estos hermanos en Tesalónica estaban usando el tiempo que debían usar en trabajar, a andar metidos u ocupados en lo que no les importaba. Ese era el problema. Estaban usando el tiempo que debían usar en trabajar en otras cosas, molestando, contaminando, deshonrando al Señor. Molestando, contaminando a otros y deshonrando al Señor, manchando el testimonio de la iglesia. No era que disponían de tiempo y lo usaban en eso. No era tiempo libre, era el tiempo que debían estar usando en otra cosa. Usted no dispone de tiempo si ese tiempo debería usarlo en el cumplimiento de alguna responsabilidad. Piénselo bien. Piénselo bien. ¿Cuántas veces decimos, lo hago después? Sí, voy, salgo, escucho, miro, hago. Y esto que tengo que hacer, lo hago después. Bueno, después usted le va a tener que quitar tiempo a otras cosas importantes para hacer eso que no hizo en el tiempo adecuado, para hacer cosas que no eran importantes. Y así usted se va empobreciendo. Eso hoy se llama procrastinar. Pero en la Biblia se llama vagancia, flojera, pereza, falta de disciplina, necedad. Los hermanos en Tesalónica, de los que habla Pablo, por su teología equivocada, no estaban trabajando. Pensaban que la venida de Cristo era tan inminente que estarían perdiendo el tiempo trabajando. Mejor usar el tiempo esperando, pero en realidad estaban metiéndose en problemas, manchando el testimonio de la iglesia y deshonrando a Dios. Y en lugar de usar el tiempo en lo que debían, lo usaban en lo que no debían, molestando a otros, entremetiéndose en lo que no les correspondía, quizá sembrando dudas, sembrando desconformidad. Qué peligrosos se habían vuelto para la iglesia. No se sometían a la enseñanza apostólica, se guiaban por una teología equivocada acerca del día del Señor, eran desobedientes y probablemente estaban sembrando enseñanza falsa entre los hermanos. Ese era el problema en Tesalónica. Y la iglesia debía velar sobre eso y atenderlo. ¿Cómo se solucionaba ese problema? Pablo da dos directrices aquí, vamos a mirar la primera. En primer lugar, él se dirige directamente a estos que andan desordenadamente. Ya vimos el problema, el diagnóstico, ahora vamos a ver la solución. La solución, Pablo la define en dos direcciones. Primero, hablándole directamente a estos hermanos en el versículo 12, segunda Tesalonicenses 3, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo se dirige aquí, en la mayoría del pasaje, específicamente a la iglesia, mayormente a la iglesia. Nosotros leemos que todos los verbos tienen que ver con ustedes. Pero aquí en este texto, él se dirige particularmente a esos hermanos que andan desordenadamente, no a la iglesia en general, y los exhorta y les dice, les da un solo mandamiento, con la autoridad que recibió del Señor Jesús, les dicen, trabajen por tercera vez. Se los dijo cuando estuvo allí fundando la iglesia, se los dijo en la primera carta y ahora se los vuelve a repetir. Se lo vuelve a repetir. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo les exhortará a trabajar. Trabajen, dice, y háganse cargo de sus necesidades. Pero hay una advertencia. Si no obedecen a eso, las consecuencias serán serias. Serán serias. ¿Cómo se solucionaba el problema? Ahora Pablo les va a hablar a la iglesia. Le habló a ellos que no trabajaban, que andaban desordenadamente y les dijo, trabajen.
Esa es la solución. Arrepiéntanse y comiencen a andar de acuerdo al orden establecido por la enseñanza apostólica. Pero ahora les va a hablar a la iglesia. ¿Qué le dice Pablo? ¿Cómo debería responder la iglesia con esos hermanos que andan desordenadamente? ¿Cómo debería responder la iglesia hacia esos hermanos que no trabajaban, si no se arrepentían y no obedecían el mandato del apóstol Pablo establecido aquí directamente en el versículo 12? Es interesante lo que se dice aquí, que en la iglesia todos somos responsables unos por otros. Todos tenemos la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la iglesia. Y todos tenemos la responsabilidad individual de velar por la salud individual de nuestros hermanos en la iglesia. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, es un texto impactante y muchas veces pasado por alto. No está dirigido a los pastores, no está dirigido a los líderes de la iglesia, no está dirigido a los más ancianos y no está dirigido a los que tienen más tiempo en la iglesia. Está dirigido a todos. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 12 y 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Nadie está libre en la iglesia de esa responsabilidad. ¿Cuántas veces los hermanos se quejan porque ven algún problema en la iglesia y dicen: ¡ay, nadie hace nada! La pregunta es: ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Ayudas al hermano a ver su error? ¿Te acercas al hermano para ayudarle a ver su pecado? ¿Te acercas al hermano para hablarle del inconveniente que es su conducta o su actitud? ¿O te lavas las manos? O lo que es peor, criticas. Todos debemos velar por la salud espiritual de nuestros hermanos y de la iglesia. Pablo dice que la iglesia, volviendo a 2 Tesalonicenses 3, debe apartarse del hermano que anda desordenadamente. Os rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 6, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es un lenguaje fuerte, ¿verdad? Tiene un tono imperativo. Pablo utiliza esta expresión: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos usan esa expresión, no? Los apóstoles lo usaban, tenían esa autoridad. Decir algo en el nombre de es como si esa persona lo dijera directamente. Les digo lo que les diría el mismo Señor Jesús: apártense de tales hermanos, dice Pablo. Si no se arrepienten y se corrigen, no anden con él. Hermanos, no hay ninguna ciencia en esto. No necesitamos un examen exegético profundo que no pueda o que no estaría al alcance de todo y cualquier hermano. Dice: no anden en comunión con él. Pero hay un equilibrio en la enseñanza. El versículo 15, allí lo vamos a mirar en unos momentos más profundamente: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Parece que ese apartarse no implica, al menos hasta este momento, no tener ningún contacto con ese hermano. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo podríamos amonestarle como a hermano si no estamos en contacto, o si no conversamos, o si no nos juntamos con él? Probablemente Pablo está diciendo que si alguien permite o persiste en el pecado a sabienda, no debemos tratarlo como si todo estuviera bien, pero sí debemos aprovechar toda oportunidad para amonestarle, para animarle a corregirse, a volver al Señor y a ordenar sus pasos en su palabra. Eso sí, no hagan de cuenta que no pasa nada. Al contrario, amonéstenlo, anímenlo, motívenlo, insistan de que vuelva a sus pasos al camino de la prudencia y de la obediencia. Pablo continúa dando instrucciones a la iglesia en cuanto a cómo actuar con esos hermanos, y vemos sus palabras fuertes en el versículo 10.
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En buen romance, Pablo le dice: no le den de comer al que no quiere trabajar. No hagan de cuenta que no pasa nada, amonéstenlo, pero no le den de comer al que no quiere trabajar. ¿Suena duro? Él está recordando lo que les había ordenado cuando estaba entre ellos, cuando fue allí por primera vez. El problema era viejo. Y Pablo dice: ustedes, hermanos, no deben fortalecer una actitud y conducta desordenada como la que estoy denunciando, sacándole las castañas del fuego al que no se arrepiente. No fortalezcan esa conducta. No quiere trabajar y tiene hambre y ustedes le facilitan lo que necesita, están fomentando que siga sin trabajar. No le den de comer al que no quiere trabajar. Proverbios 16:26, probablemente Pablo tenía ese versículo en mente, pero es interesante lo que leemos allí, Proverbios 16:26. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Si usted le saca al hambriento el estímulo dándole de comer, no va a querer trabajar nunca. Usted está alimentando y formando un parásito. No le den de comer al que no quiere trabajar. Si lo siguen apoyando, no se verán motivados a cambiar, no tendrá la motivación para trabajar, con hambre se verán impulsados a trabajar. No olvidemos, hermanos, que Pablo está hablando de los que pudiendo trabajar no quieren hacerlo. Él dice: no los apoyen, no los ayuden. Esto también se ve y se implica en el versículo 13. No se cansen de hacer bien. ¿Cómo deberíamos interpretar esa expresión? Dice que no le tenemos que dar de comer al que no quiere trabajar, pero luego dice: no se cansen de hacer bien. Bueno, si bien Pablo insiste en que no ayuden a los que andan fuera de orden, Pablo insiste en que no dejen de ayudar a los que realmente tienen necesidad. Pablo dice: no vayan a cerrarle la puerta a todos, no se vayan a los extremos, no digan como iglesia: no ayudamos a nadie más. No se cansen de hacer bien. Las palabras del versículo 13 son iguales a las que encontramos en Gálatas 6, 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10, y es interesante que esos versículos que tanto usamos están relacionados con el dar. Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Están en ese mismo contexto donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Versículo que sacamos de ahí, le hacemos decir alguna otra cosa, pero está dado en un contexto de dar. Y las palabras de 9 y 10 de Gálatas 6 son iguales a las palabras de 13 de 2 Tesalonicenses. No nos cansemos, dice el versículo 9. Hagamos bien, dice el versículo 10. No nos cansemos, no se cansen de hacer bien. Aunque no deben ayudar al que no quiere trabajar, sí deben ayudar a quienes tienen necesidades legítimas. Parece que lo hacían ya. Pablo dice: no dejen de hacerlo. No le den de comer al que no quiere trabajar, pero no dejen de ayudar al que tiene verdadera necesidad. Por eso hay que ejercitar discernimiento. Por eso Proverbios dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Hay un parámetro, hay un orden en la Escritura en cuanto a esto. Esto es importante, debemos procurarlo en nuestras vidas. No se cansen de hacer el bien, ser continuos, ser constantes, dice Pablo. Atiendan a lo que yo les digo, no le den de comer al que no quiere trabajar, pero no se cansen de hacer el bien. Yo sé que ustedes hacen bien, sigan haciendo, sigan ayudando a los que tienen necesidades legítimas. Qué interesante eso. En ocasiones nosotros tenemos un arranque de entusiasmo, un arranque de amabilidad, un arranque de piedad, un arranque de servicio. Todo va bien por un tiempo, pero de pronto algo pasa que nos desinflamos. Y como perdemos el ánimo, nos enojamos, nos resentimos, nos decepcionamos, lo que sea, dejamos de hacer lo bueno. En momentos así deberían venir a nuestras mentes estas palabras: no os canséis de hacer el bien.
Pablo nos llama no los llama a empezar a hacer lo bueno, sino a seguir haciéndolo. No se corrompan, no aflojen la marcha, sigan marchando en orden, sigan ayudando a los que tienen necesidades legítimas. Pero Pablo añade algo más. Si luego de ser amonestados estos hermanos no atienden a la necesidad y el deber de abandonar el pecado, deben ser señalados y separados. Versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esa carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Esto señala un paso más adelante de lo que vimos en el versículo 6. En el versículo 6 hay algo así como una separación social. No se junten, pero cuando lo vean, no dejen de amonestarlo. Ahora va más allá, acercándose a la excomunión. Es la tercera vez que les habla. Si no responden con arrepentimiento, si no se arrepienten y no se corrigen, no se junten con ellos, no los admitan en la iglesia. ¿Con qué propósito? Avergonzarlos. ¿Avergonzarlos? Sí, con el objetivo de que se arrepientan y sean restaurados. ¿Se imaginan que llegaran a ese extremo? Sufrir la separación social y la excomunión de la iglesia. Recordemos, hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida. Por confiar en Cristo, habían sido rechazados por el contexto social, pero habían sido recibidos por la iglesia. Ellos, los incrédulos, no los querían, pero tenían una familia en la fe. Pero si ahora no se arrepentían, estos que andaban desordenadamente corrían el riesgo de ser apartados también de la familia de la fe. Tremendo sería sobrellevar eso. Seguro considerar esa posibilidad o la posibilidad de ser llevados hasta ese punto debería hacerlos reflexionar. ¿Ustedes quieren pasar por eso? Ya sufren el rechazo de la sociedad incrédula. ¿Quieren también ser separados de la comunión con los hermanos en la fe? Eso debería hacerlos reflexionar. ¿Vale la pena perder todo esto por resistir a la voluntad de Dios? Esto era el anhelo de Pablo. Que reflexionaran y se corrigieran. Y hay más, dice Pablo en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No se apresuren a rechazarlos, asegúrense de que han hecho todo lo que está al alcance de la iglesia para ayudarlos a ordenar sus vidas. El equilibrio en la Escritura es maravilloso y debemos guardarlo. No ser demasiado débil como para hacer de cuenta que no pasa nada, pero tampoco ser demasiado duro como para rechazarlos y tratarlos como incrédulos demasiado rápido. No seamos lentos en tratar el pecado, pero no seamos demasiado rápidos en tratar al que peca. Están tratando con personas que pecaron. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pero están tratando en última instancia con hermanos. No lo olviden. Me sorprende la liviandad con que a veces algunos tratan a los hermanos en la fe. Lo que se atreven a decir y lo que se atreven a decirles. Pablo dice, cuidado. Es cierto, están tratando con gente que está pecando. Pero esos que están pecando son hermanos y eso debe pesar en el trato que le dan. ¿Cómo sabrían si se habrían arrepentido? Bueno, en esta circunstancia particular, seguramente estos hermanos comenzarían a trabajar. Seguramente estos hermanos renunciarían a sus pensamientos equivocados. Seguramente estos hermanos dejarían de estar molestando a los demás. Seguramente estos hermanos comenzarían a hacer un buen uso del tiempo, no dejarían de esperar al Señor. Era inminente su retorno, pero lo harían trabajando, lo harían andando ordenadamente, honrando al Señor en sus vidas diarias. Eso anhelaba Pablo y a la búsqueda de esos objetivos debía dedicarse la iglesia. Hermanos, esperemos a Cristo. Él viene, lo prometió, Él viene. En cualquier momento por los suyos. Seremos trasladados, arrebatados, arrancados de la tierra, llevados al cielo.
y así estaremos siempre con el Señor. Segundo, esperemos a Cristo andando ordenadamente. No descuidemos ninguna responsabilidad, no descuidemos ningún trabajo, no descuidemos ningún área de nuestras vidas. Que la comunión con Él y el conocimiento de Él permeen y determinen todo aspecto de la vida, toda la vida cohesionada en torno a buscar la gloria de Dios para no deshonrar su nombre. Hermanos, esperemos a Cristo, cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero también velando sobre la vida de nuestros hermanos, preocupados por ellos, animándolos a andar ordenadamente, vigilando sobre el testimonio y no olvidando que somos hermanos, hermanos. Eso debe influir. Y también hagamos buen uso del tiempo. Esperemos a Cristo, trabajando responsablemente, velando sobre nuestros hermanos, haciendo un buen uso del tiempo. Seamos responsables, seamos diligentes, seamos disciplinados para la gloria de Dios. No olviden, todo este desorden en la vida de estos hermanos tenía que ver con un pensamiento equivocado. Lo tenemos que tener presente, ¿verdad? Lo que pensamos determina cómo vivimos. La forma en que pensamos de algo determina la forma en que nos paramos frente a eso. La forma que piensas del matrimonio, del dinero, de los hijos, del trabajo, de las posesiones, de la iglesia, eso determina cómo te paras. Evaluemos continuamente nuestras creencias. Y quiero hablarte a ti. Quizás tú crees que el pecado es un invento de los religiosos y la culpa y la condenación un invento de los religiosos para controlar a las personas. El pecado es un principio de vida que opera en tu vida y que te lleva a rebelarte contra Dios y te condena por la eternidad. Necesitas reconocer el pecado en tu vida. Y hay quien te puede salvar del pecado, de las consecuencias y del poder, de lo que al pecado te lleva y de lo que el pecado te lleva a hacer. Es el Salvador, es Cristo. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y tened fe en el Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Y de esa manera tu vida honrará a Dios. Padre, usa tu palabra en los corazones de los que oigan, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Buena semana, Cristo viene pronto.